C. Semiótica psicológica y rúnica noológica. La dualidad real del vidya, la diferencia esencial entre el espíritu encadenado y el sujeto anímico, fundamenta el criterio de la sabiduría hiperbórea por el cual se distingue entre lo psicológico y lo noológico. En base a este criterio hemos definido, por ejemplo, a la ética psicológica del Pasú como opuesta a la ética noológica del Vidya, página 399. Pues bien, la misma distinción cabe realizar en todo cuanto se refiere al estudio de los signos, atendiendo al principio de que las runas no son signos arquetípicos. Las runas, en efecto, son signos increados, es decir, no creados por el demiurgo, aunque su comunicación por Wotan a los Vidyas hizo posible que fuesen interpretadas arquetípicamente al ser percibidas por el sujeto racional. Las runas entonces han sido afirmadas en el contexto axiológico e incorporadas como objetos culturales. De esa manera el contexto axiológico las sostiene en la superestructura, en tanto que el contexto de la estructura cultural interior le concede un significado arquetípico. Pero se trata de una ilusión, de una construcción sémica que interpreta arquetípicamente a la runa, no de la runa en sí. En un trasfondo último, la runa permanece increada bajo el signo rúnico. Por eso, cuando el iniciado hiperbóreo percibe el signo rúnico, tienen lugar dos aprehensiones. Una psicológica efectuada por el sujeto racional sobre la forma arquetípica de la runa y otra noológica por parte del yo despierto sobre la runa increada. El estudio convencional de los signos, incluidos los signos rúnicos, da lugar a una ciencia denominada semiótica. Sin embargo, por ser estos signos meros objetos culturales, es fácil comprender que la semiótica no puede alcanzar a las runas increadas, sino solo a su forma cultural o a su significado cultural. Evidentemente, este alcance está limitado a las posibilidades del sujeto anímico. En una palabra, la semiótica, así definida como ciencia que estudia los objetos culturales, signos, es una ciencia a la medida del Pasú, una ciencia psicológica. Es claro que para comprender a las runas increadas será necesario contar con una ciencia noológica, una ciencia que solo tendrá sentido para el yo despierto del iniciado hiperbóreo. Tal ciencia es la rúnica noológica puesta a disposición del iniciado por la sabiduría hiperbórea. Por supuesto que aquí no desarrollaremos a la rúnica ni exigiremos que se la entienda completamente. Para lograr su comprensión es imprescindible, fundamentalmente imprescindible, ser un iniciado hiperbóreo, haber dado el segundo paso de la solución de Wotan y poseer el yo resignado con el arquemona odal. Lo que haremos por ahora será señalar brevemente las diferencias que distinguen a la semiótica de la rúnica y definir el principio que debe regir la aplicación de las pautas en el análisis rúnico. El objeto de estudio de la rúnica son las runas increadas y el principio fundamental en que se basa afirma que las runas reveladas por Wotan son signos increados, principio cuyo significado ya fue explicado. En los variados signos rúnicos, las runas pueden aparecer unidas en distintas configuraciones de formas arquetípicas, como por ejemplo el signo rúnico laberinto exterior, mas por la acción incomprensible de la llave Kalachakra, cada signo rúnico se haya referido a una runa increada.
En la rúnica, el principio de la runa increada se utiliza para definir una especie de análisis de símbolos que consiste no en descomponer la estructura de elementos arquetípicos que forman el signo rúnico, sino en desintegrar la superestructura de conexiones de sentido que lo refieren a las runas increadas, dejándolas expuestas para la aprehensión no lógica del yo. El análisis semiótico puede ser incluso metafísico, llegando a revelar al sujeto consciente la composición arquetípica de cualquier signo. El análisis rúnico, en cambio, va más allá de lo metafísico, es decir, más allá de lo arquetípico, pues revela al iniciado hiperbóreo las runas increadas, los signos que proceden del origen del espíritu encadenado, los signos que constituyen el símbolo del origen. Para aplicar el análisis rúnico a un signo rúnico complejo, cualquiera la rúnica suministra a un signo rúnico complejo cualquiera, la rúnica suministra pautas concretas a los iniciados hiperbóreos. Tales pautas exigen que el análisis rúnico sea real, sea precedido por un análisis semiótico de la morfología estructural del signo rúnico, es decir, por un análisis que revele el grado de deformación cultural del signo rúnico con respecto a su forma original. Es evidente, por ejemplo, la diversidad de formas culturales que presenta el signo laberinto exterior, todas las cuales se han derivado de Tiro de Ingibur, figura 85. Entonces, un análisis rúnico de alguno de estos signos con el objetivo de desintegrar la superestructura de conexiones de sentido y acceder a las runas increadas exige una previa determinación morfológica de su deformación con respecto a Tiro de Ingibur. En E vamos a concretar este ejemplo estudiando la deformación de los signos laberinto exterior mediante la aplicación de un método de la sabiduría hiperbórea. El análisis rúnico subsiguiente, sin embargo, no podremos escribirlo por consistir en una técnica propia de los iniciados hiperbóreos. Empero una descripción general de la rúnica no lógica referida a la semiótica psicológica ha de permitir intuir algo más sobre las runas increadas y sobre el análisis sémico. Consideremos algunos signos complejos objeto de estudio de la semiótica, por ejemplo, la palabra escrita compuesta por letras o la cifra escrita compuesta por signos numéricos. Como sabemos, el sentido de estos signos está determinado por el contexto axiológico, por las conexiones de sentido que los unen al conjunto de objetos culturales del contexto axiológico, pero como también sabemos, esos signos representan conceptos de la estructura cultural y sus sentidos corresponden a significados determinados por el contexto significativo de la estructura cultural. Pues bien, para el análisis de signos semejantes, la semiótica psicológica define tres disciplinas principales: la pragmática, la semántica y la sintaxis. La pragmática se ocupa de describir e interpretar las relaciones entre los signos y el pasú. Con rigor, la pragmática psicológica más exacta es aquella que se define por las correspondencias nociológicas y axiológicas entre el pasú y el objeto cultural, tal como ha sido representado en la figura 73. La semiótica estudia la relación entre los signos y los objetos que representan, es decir, trata de explicar los sentidos y significados de los signos. Desde luego, la semántica psicológica más exacta es aquella que explica los sentidos y significados de los signos como determinaciones del contexto estructural mediante un modelo estructural análogo al que sintetiza la figura 75. La sintaxis se dedica a analizar las relaciones de los signos entre sí, por ejemplo, las modalidades lógicas de los sistemas de signos o sus formas lingüísticas.
Ni que decir que la sintaxis psicológica más exacta es la que se basa en la sistemática estructural de conceptos y en la facultad traductiva del sujeto cultural, tal como fue explicado en la primera parte y se ha simbolizado en la figura 14. A estas tres disciplinas clásicas de la semiótica, la sabiduría hiperbórea agrega la morfología psicológica, cuyo objeto consiste en estudiar las relaciones entre las formas arquetípicas puras y las formas concretas de los signos que las representan. Para ese fin, la morfología ha desarrollado técnicas de análisis estructural sobre la composición de los signos, las cuales se sintetizan en pasos específicos y pautas precisas, tal como se demostrará en E. Si reflexionamos ahora sobre algunas consecuencias del principio de la runa increada, se pondrán de relieve las diferencias esenciales que mantienen la rúnica noológica con la semiótica psicológica. Ante todo, hay que advertir que por ser signos increados, no existe contexto significativo posible para las runas, ni en el macrocosmos ni en el microcosmos. A poco que se medite esta consecuencia de la runa increada, se habrá de admitir una importante conclusión. Sin contexto significativo no hay relación posible. Vale decir, las 13 más 3 runas increadas reveladas por Wotan a los virias no están en absoluto relacionadas entre sí, ni es posible efectuar realmente una conexión entre ellas. Ni siquiera es posible concebir tal conexión. Lo que ocurre es que por efecto de la llave Kalachakra existen signos rúnicos representativos de las runas increadas, los que sí pueden ser conectados entre sí. En el signo complejo tiro de Ingibur de la figura 85, por ejemplo, están conectados los signos rúnicos representativos de las runas Tir, Odal y Gibur, pero los signos rúnicos son arquetípicos y por eso es posible su interconexión y son concebibles los más diversos tipos de relaciones semióticas, es decir, psicológicas. Las runas increadas, por el contrario, están fuera del alcance de lo psicológico, vale decir, no pueden ser aprendidas ni relacionadas por el sujeto anímico. Solo el yo, el reflejo del espíritu eterno, en su esencial instancia infinita, puede coincidir gnósticamente con las runas increadas. Mas, y en esto se sintetiza el misterio del origen, si el yo percibe las runas increadas, se percibe a sí mismo. ¿Por qué? Respuesta: porque las runas increadas, como el Virya, participan del infinito actual. De aquí que la gnosis de las runas increadas sea una experiencia extática del iniciado hiperbóreo y que la sabiduría hiperbórea afirme la existencia de 16 éxtasis rúnicos. Pero fuera del éxtasis rúnico, que es la experiencia noológica de cada runa increada, las runas no pueden ser relacionadas entre sí. ¿Por qué? Respuesta: porque no es posible relacionar el infinito actual que las ilimita. Ahora bien, si las runas increadas están ilimitadas por el infinito actual y es imposible establecer una relación entre ellas, es claro que la runa noológica, la ciencia de los iniciados hiperbóreos, ha de carecer de sintaxis. Sin embargo, las 13 más 3 runas increadas constituyen la lengua de los pájaros, la lengua tirodal de los sidas leales y Agartha, revelada por Wotan en el libro de cristal. Estamos pues ante la presencia incomprensible de una lengua carente de sintaxis, en verdad una paradoja causada por el infinito actual.
Mas en tanto que elementos fundamentales de la lengua de los Siddhas leales, las runas increadas son significativas, por lo que la rúnica define una semántica noológica. Esta disciplina, cuyo conocimiento cultivan los caballeros Tirodal, describe analógicamente el éxtasis rúnico y establece las pautas que deben seguir los iniciados hiperbóreos para aproximarse a su experiencia. Pero no es fácil comprender cómo puede tener significado una runa increada careciendo de contexto rúnico sobre el cual contrastarse, de un paisaje que otorgue sentido a su presencia, de un entorno axiológico que determine su realce, etc. Respuesta: las runas increadas son significados no lógicos absolutos, vale decir, son significados existentes por sí mismos que no requieren de nada exterior para ser y a los que inversamente nada exterior puede afectarlos. Las runas increadas son, pues, significados absolutamente indeterminados. Las runas increadas están ilimitadas por el infinito actual y por lo tanto sus significados son ilimitados. Esto implica que la runa es, para el yo del iniciado hiperbóreo, todo el significado posible. La runa en efecto revela todo el conocimiento durante el éxtasis rúnico, o si se quiere, no queda nada por conocer fuera de la runa. Pero si en el éxtasis de una runa podría experimentarse todo el significado posible, dado que su significado es absoluto, ¿cómo pueden existir una pluralidad de runas increadas? Es decir, ¿cómo puede ser cada runa todo el significado posible y existir simultáneamente? Respuesta: se trata aquí de otra paradoja real causada por el infinito actual. En verdad, al espíritu hiperbóreo encadenado por la clave genética le resulta imposible percibir extáticamente más de una runa increada debido a la focalización de su yo infinito como Selbst, figura 30. El Selbst, que es quien experimenta el éxtasis rúnico del iniciado, solo puede coincidir con una runa por vez, porque su infinito actual la ilimita y separa absolutamente de las otras. Mas la runa no es el Selbst. Se trata de dos seres diferentes y por eso el Selbst se puede retirar de la runa poniendo fin al éxtasis. Es posible entonces experimentar otra runa que también será todo el significado posible y sin embargo distinto de la runa anterior. En síntesis, la ignorancia de las runas increadas constituye su pluralidad y relatividad infinitas. La gnosis de una runa increada constituye el éxtasis del significado absoluto. Y aquí es donde debe buscarse el principio de la lengua de los pájaros, de la lengua tirodal de los iniciados hiperbóreos, de la lengua cuyas palabras no admiten sintaxis, pero expresan todo el significado posible. Es la sucesión de éxtasis rúnicos, el ir y venir del Selbst a las runas increadas, lo que constituye el hecho de la lengua tirodal, una sucesión, un ir y venir que es prueba del encadenamiento espiritual, una lengua que no tiene sentido más allá del origen, que no puede existir para un espíritu esfera normal no revertido, para un espíritu hiperbóreo eterno e infinito, una lengua, en fin, que en tanto sucesión de éxtasis rúnicos es representada en la semántica noológica con el signo rúnico sieg. Ahora bien, no obstante las reservas que suscita una lengua cuya razón de ser radica en la caída y el encadenamiento del espíritu, su dominio es considerado prueba de la más elevada espiritualidad,
por la sabiduría hiperbórea. De allí que los caballeros Tirodal se aboquen con ahínco al estudio de la semántica noológica y de la otra gran disciplina de la rúnica, la pontónica noológica, es decir, la ciencia de la construcción de puentes, la sabiduría de los pontífices hiperbóreos. Para sintetizar el objeto y alcance de ambas disciplinas, debemos observar que mientras la semántica noológica estudia los éxtasis rúnicos y describe los modos de aproximación a su experiencia, la pontónica noológica implica la efectiva experimentación de las runas increadas y el dominio de la lengua tirodal. Es decir, que la semántica noológica constituye la teoría de la rúnica, en tanto que la pontónica expone su praxis. Esta praxis de la pontónica noológica es la que a menudo hemos mencionado con el nombre de resignación. El dominio de la lengua tirodal y la resignación, en efecto, son una y la misma cosa. Es el éxtasis de las runas increadas lo que permite al Selbst resignar los designios demiúrgicos. Por lo que vemos, la rúnica noológica define una semántica y una pontónica que carece de sintaxis. La semiótica psicológica, por su parte, posee semántica, sintaxis y pragmática, es decir, una disciplina que estudia y describe las relaciones entre los signos y el pasú. Un papel análogo al de la pragmática en la semiótica psicológica desempeña la ética noológica en la rúnica noológica. Con rigor, la ética noológica establece el enlace entre la semántica noológica y la pontónica noológica. Desde luego, por tratarse de disciplinas iniciáticas, tal enlace es necesario e inevitable, imposible de salvar. Ningún iniciado hiperbóreo, aunque comprenda con profundidad la teoría de la semántica noológica, podrá adquirir la praxis de la pontónica noológica sin aceptar los principios de la ética noológica. Como se expondrá en el siguiente artículo, la efectiva experiencia de las runas increadas requiere que el yo asuma una actitud ética previa.